Los excesos y horrores de Adolfo Hitler han sido tema de más de medio siglo. Ningún relato de esos oscuros días, sin embargo, es más conmovedor que el de una joven judía de Ámsterdam. Jamás estuvo frente al hombre que pensaba que su rostro era Untermenschen, subhumano, pero las experiencias que registró en su diario mientras se ocultaba de los nazis tocaron más tarde el alma de millones en todo el mundo. Anna Frank y su familia fueron sacadas de un ático en Ámsterdam en 1944 y enviadas como millones de judíos, gitanos, homosexuales y disidentes políticos a campos de concentración. Más de 11 millones de personas murieron en cámaras de gas y hornos de campos como Auschwitz, Treblinka y Bergen-Belsen. Veo que el mundo se convierte en una selva. Escucho los truenos que se acercan. Puedo sentir el sufrimiento, pero pienso que todo saldrá bien y que esta crueldad terminará. Anna Frank y su hermana Margot murieron en el campo de concentración de Bergen-Belsen antes de que los británicos liberaran el campo. Anna tenía solo 15 años. Su diario, uno de los clásicos espirituales del siglo XX, es más que solo un relato de su adolescencia que vivió ocultándose, más que una crónica de los tiempos oscuros de la humanidad. Su historia es un testamento de la resistencia humana, de la habilidad de la raza humana, de perseverar. Su dulce concepto de que a pesar de todo pensaba que las personas eran, en el fondo, de buen corazón, fue de lo poco bueno de la guerra de Hitler contra la humanidad. No hay mucho que celebrar en los oscuros años de la Segunda Guerra. Después de todo, Anna Frank y millones murieron en campos de concentración, pero su voz, en su diario, inocente y clara, habla de lo mejor de nosotros. Ella y su indomable espíritu son una causa para contemplar y celebrar. Celebrando el siglo. 1940-1945. Cuando se encienden de nuevo las luces en todo el mundo. El arsenal de la democracia. Las capitales de Europa se oscurecen en 1940 cuando los ejércitos de Hitler empiezan su invasión de Europa Occidental. En Inglaterra, Winston Churchill se convierte en primer ministro, comprometiendo su sangre, esfuerzos, lágrimas y sudor a pelear contra el líder nazi. Aún no podemos saber cómo terminar con esto, ni cuándo terminará. Pero nada es más seguro que cada rastro de los pasos de Hitler, cada mancha de sus infectados y corrosivos dedos, será absorbida y limpiada, y si es necesario, borrada de la faz de la tierra. Reuniendo a Estados Unidos contra la amenaza nazi, el presidente Franklin Roosevelt permanece optimista. Que el año de 1940 quede marcado para nuestros hijos como otro periodo en que la democracia justificó su existencia como el mejor instrumento de gobierno que ha diseñado la humanidad. Hitler, más popular que nunca en Alemania, tiene otras ideas. Le dice al pueblo alemán que el mundo judío capitalista no sobrevivirá al siglo XX. El 10 de mayo de 1940, Hitler invade Holanda y Bélgica. Dinamarca y Noruega ya están sitiadas. Dinamarca cae en un día, Holanda en 5. Noruega se rinde después de 63 días. El Blitzkrieg, ataque relámpago de extraordinaria ferocidad, da una victoria tras otra. El furioso ataque nazi hace que los ejércitos británicos y de los aliados retrocedan hacia el mar, en Dunkirk.
Todo, según parece, está perdido. Luego viene la Operación Dínamo. Desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio, todo barco disponible en Inglaterra cruza el canal intentando rescatar a los ejércitos atrapados. Enfrentando los bombardeos nazis, llegan en botes de motor, remolcadores, barcos de rueda de paletas, ferries y yates. Una marina de ciudadanos a la que Winston Churchill llama la Armada Mosquito. Le roban a Hitler lo que pudo haber sido su victoria más grande. Los ejércitos aliados sobreviven. Regresarán a pelear otro día. Esta exitosa evacuación de 340.000 agotadas tropas que quedaron acorraladas en las playas al sur de la frontera belga, la llama a Winston Churchill un milagro de liberación. Y sin duda que es uno de sus logros militares más grandes. Pero en medio de la euforia del escape, Churchill les hace ver que las guerras no se ganan por evacuación. Convoca a los británicos a pelear en las playas y a jamás rendirse. Los belgas, sin embargo, se rinden. Y el 14 de junio de 1940, París cae. Hitler disfruta personalmente de su victoria. La celebra regresando a Francia a repudiar la rendición alemana de la Primera Guerra Mundial. La vergüenza que tenía en su mente de esa derrota ahora se borra. Vuelve su atención a la conquista de Inglaterra. Hitler planea apoderarse de Inglaterra, primero por aire, luego por tierra. Dice a sus generales que Inglaterra será conquistada para el 15 de agosto. Empieza en julio, pero no termina en agosto. De hecho, no habrá ninguna invasión. En la batalla de Inglaterra, librada en los cielos sobre los verdes campos e históricas ciudades de Inglaterra, es la Real Fuerza Aérea la primera en establecer que la jactancia de invencibilidad de Hitler es un mito. 200 batallas se libran. La Real Fuerza Aérea gana la mayoría. Dice Churchill, le han debido tantos a tan pocos. Hitler sabe que tendrá que vencernos en esta isla o perder la guerra. Si podemos resistirlo, Europa podría ser liberada. Entreguémonos entonces a nuestro deber. Y así démonos cuenta de que si el Imperio Británico y sus protectorados duraran 1000 años, los hombres seguirán diciendo, esta fue su mejor hora. Si la Gran Bretaña cae, los poderes del eje controlarán los continentes de Europa, Asia y África, el Asia Austral y alta mar. Nosotros debemos ser el gran arsenal de la democracia. Para nosotros, esta es una emergencia tan seria como la guerra misma. Aunque la mayoría del pueblo norteamericano aprueba la ayuda prestada a Inglaterra, muchos se conforman con ver a Hitler a través de los ojos de Charlie Chaplin. Pero por supuesto que lo reconocen. Es Adenoid Hickel, el puff de Tomania. La ironía del bigote de Chaplin, igual al de Hitler, no pasa inadvertida. En 1941, los norteamericanos se consumen con otra clase de batalla, la batalla de sexos en las pantallas. En Hollywood, el joven Orson Welles trabaja en El Ciudadano Kane. En su película, Welles explora las fuerzas que moldean a un hombre. Botón de rosa. Winston Churchill es un hombre moldeado por las realidades de la guerra. Cuando se reúne con Franklin Roosevelt en un crucero en el Atlántico Norte en 1941, conoce a un hombre moldeado por su triunfo personal sobre la polio. Roosevelt es un hombre de intenso optimismo. Churchill dice, conocerlo es como destapar una botella de champaña. Los dos líderes compaginan. El 7 de diciembre de
1941 se convierten en socios de guerra. Con las palabras "trepen el monte Nitake", los japoneses lanzan un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor en Hawái. Japón, unido a Alemania e Italia en un pacto de defensa mutua, teme una guerra con Estados Unidos, así que atacan primero, debilitando su flota del Pacífico. 18 barcos y 188 aviones son hundidos o destruidos. 1.100 estadounidenses son heridos, otros 2.400 mueren. Ayer, el 7 de diciembre de 1941, será una fecha recordada por su infamia. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron repentina y deliberadamente atacados por fuerzas navales y aéreas del Imperio del Japón. Estados Unidos está en guerra. Recuerden Pearl Harbor. Estados Unidos en guerra. Inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor, el almirante japonés Yamamoto dice: "Temo que lo que hemos hecho ha sido despertar a un gigante dormido". Una semana después de Pearl Harbor, la mitad de la población mundial está en guerra. En Estados Unidos, el arsenal de la democracia de Roosevelt produce la maquinaria para esa guerra. En 1942, Roosevelt quiere más barcos, más aviones, más tanques, más armas. Que nadie diga que no se puede hacer, implora. Tiene que hacerse. Y las mujeres ayudan. 6 millones de mujeres se suben las mangas y se unen a Rosie la remachadora en las líneas de ensamblaje de la nación. Responden al llamado de alabar al Señor y pasar las municiones para que sigamos siendo libres. El racionamiento y la victoria las mantiene ocupadas, pero más que nada escuchan en la radio las noticias de la guerra. También escuchan a Fibber McGee y a Molly, a Jack Benny y a La Sombra. Los hombres, al menos los que pueden, se enlistan. El personaje de tiras cómicas de Ham Fisher, el peso completo Joe Palooka, se une antes de Pearl Harbor. En la vida real, Ted Williams, el chico de los Medias Rojas de Boston, se enlista después de un increíble récord de 406 en el verano del 41. El Yankee Joe DiMaggio establece su récord de 56 juegos consecutivos conectando de hit y va a pelear por el tío Sam. Y el verdadero campeón de peso completo, Joe Louis, se une al batallón de negros estadounidenses. 16 millones de norteamericanos se ponen el uniforme. Muchos compran sortijas de compromiso, que entonces cuestan $50 para las chicas que van a dejar. Para muchos norteamericanos, la meta inmediata de la guerra está en el Pacífico. Se embarcan para desafiar al Imperio de Japón. Las fuerzas de Hirohito y su primer ministro, el general Tojo, se han enfrascado en el Pacífico Sur, obligando al remanente de la dañada flota estadounidense a cubrirse. La isla Wake y Guam caen ante los japoneses. Luego caen las islas de las Filipinas, una tras otra. El general Douglas MacArthur se retrae a la isla de Corregidor. El 11 de marzo se le ordena abandonar las Filipinas, dejando a muchos que mueren en la marcha mortal de Batán. 10.000 estadounidenses mueren durante el brutal y tortuoso viaje a un campamento prisión japonés. MacArthur se repliega a Australia a reorganizarse. Le dije al pueblo de las Filipinas
que volveré. Más tarde, ese año, en África del Norte, otro general norteamericano entra a la batalla, Dwight Eisenhower, quien el 7 de diciembre dijo a su esposa en un desayuno en Texas: "Me voy y no sé cuándo regresaré". Refuerza a las tropas británicas del mariscal de campo Montgomery. Su oponente, Irving Rommel, el zorro del desierto, el brillante mariscal de campo de Hitler. Rommel ha dirigido su campaña del desierto contra los ingleses y franceses desde marzo de 1941. Cuando gana en Tobruk, Hitler le rinde honores. Rommel responde: "Hubiera preferido que me diera otra división". Cuando los norteamericanos entran a la campaña, en noviembre de 1942, emboscan a Rommel, entre ellos y el octavo ejército de Montgomery. Rommel continúa peleando, pero sabe que África del Norte es causa perdida. Poco después de haber empezado la campaña de África del Norte, Hitler vuelve su atención hacia el este, decidiendo atacar Rusia. Stalin ha cumplido sus propósitos en Polonia. Ahora Hitler dice que dirigirá una inmisericordia e incansable guerra contra él. Hitler dedica 154 divisiones, 3 millones de hombres a esta campaña. 5 meses más tarde, las tropas alemanas se acercan a Moscú. Stalin advierte que si alguna de las tropas rusas da un paso atrás, serán liquidados. Si Hitler quiere guerra de exterminación, dice, la tendrá. El ejército de Stalin detiene a los alemanes en las afueras de Moscú, pero a lo largo del frente, desde el Báltico hasta el Mar Negro, la brutalidad alemana busca romper la voluntad del pueblo ruso. Pero son los alemanes los que se quebrantan. 2 largos inviernos rusos, junto con la tenacidad de los ciudadanos soviéticos, obligan al monstruo a detenerse en la batalla de Stalingrado. La batalla de 5 meses por la ciudad es una matanza mutua. Finalmente, en febrero de 1943, el ejército alemán se rinde. En plena batalla por Stalingrado y con la guerra desencadenándose en África del Norte, Churchill vuela a Casablanca a reunirse con el presidente estadounidense. Es enero de 1943. Stalin no puede estar presente cuando los 2 líderes se reúnen con Charles de Gaulle de los franceses libres. Se discuten los planes para la invasión de Italia y más tarde Francia. Eisenhower será nombrado comandante supremo de los aliados. A través de los años. La Gran Cruzada. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. 18 días después de que los norteamericanos aterrizan en África del Norte, se estrena Casablanca. La película ganadora de un Oscar, con su historia de amor y sacrificio, toca nuestros corazones. De todas las tabernas, de todas las aldeas en todo el mundo, ella entra en la mía. Ingrid Bergman y Humphrey Bogart nos recuerdan que el deber es más grande que el amor. ¿Qué hay de nosotros? Siempre tendremos París. No. ¿Por qué esa cara de tristeza? Casablanca es ampliamente difundida el último día de la reunión de los 3 grandes en la ciudad del mismo nombre. Roosevelt, Churchill y de Gaulle están en los noticiarios. Bergman y Bogart son las atracciones de la película. Ambos hablan de lo mismo: compromiso. Ese compromiso es personificado por el trabajo de Eisenhower.
Después de las victorias de los aliados en Italia en 1943, Ike, ahora en Londres, planea la invasión de Francia. Hitler sabe que la invasión se aproxima, sabe también que el resultado decidirá la guerra. Los alemanes se preparan para pelear en las playas de Francia. Rommel está a cargo. Se le dan 6 divisiones de infantería. Él piensa que la invasión debe detenerse en las cabezas de playa. Las primeras 24 horas, dice, serán decisivas. Al otro lado del canal, en Inglaterra, los aliados también se preparan. Inglaterra, informa un reportero, se hundirá en el mar por el peso de los millones de toneladas de equipo, soldados estadounidenses y marinos que le caerán encima. Esperamos. Los ingleses esperan y festejamos. Estamos muy lejos de casa y no sabemos lo que nos depara el mañana. Trato de no pensar en ello, pero en la noche, antes de dormir, solo en eso puedo pensar. Este es el ataque anfibio más grande que se ha efectuado. Sus arquitectos son Eisenhower y su jefe, el general Marshall. Sus tropas, aviones y armada están enroscados, dice Ike, como un gran resorte humano esperando ser desenredado. Se espera desenredar el resorte el 5 de junio, pero el tiempo los obliga a posponerlo. Si no pueden entrar en las próximas 24 horas, los aliados tendrán que esperar las condiciones ideales, lo cual no ocurrirá hasta julio. La ocasión se presenta. Eisenhower dice, ahora es cuando, al ataque. Ike dice a sus tropas que están a punto de embarcarse en una gran cruzada para llevar a su destrucción a la máquina de guerra nazi. Como una heroica figura shakespeariana, pasa entre las tropas. Sabe que mañana, cuando aterricen, la mayoría no sobrevivirá. Junio 6 de 1944. Desde Plymouth y Dartmouth, desde Spithead y Balmouth, desde Brixton y Yarmouth, desde Toro Bay y Portsmouth, llegan buques de guerra, dragaminas, destroyers, barcas de cohetes, remolcadores y lanchas de desembarco. La armada de invasión más grande en la historia de la humanidad. Ya no es una guerra de generales y almirantes, es una guerra de hombres. En Playa Omaha, 35.000 tropas estadounidenses se enfrentan a la mayor concentración de fuego de la invasión. Llamaron a nuestra playa Omaha. No me pregunten por qué. Entiendo que Omaha era el punto más difícil. Se escucha mucho sobre cuánto tardan simples soldados en endurecerse por la batalla. Escuchen. Algún día yo tengo que ser veterano. Algún día. La operación Overlord, el día D, es un éxito. Pero el costo en vidas humanas es alto. El 6 de junio marca el comienzo de la liberación de Europa. En la costa de Francia, esta mañana aterrizaron tropas de la Fuerza Expedicionaria de los Aliados. Este aterrizaje no es otra cosa que la fase inicial de la campaña en Europa Occidental. Nos esperan grandes batallas. Convoco a todos los que amen la libertad a unírsenos ahora. Mantengan firme la fe. Nuestros brazos son firmes. Juntos alcanzaremos la victoria.
De Francia, de Italia y de Rusia, los aliados avanzan hacia Berlín. La noche del sábado es la más solitaria de la semana. La Gran Cruzada continúa. I don't mind Sunday night at all, 'cause that's the night friends come to call. A medida que se extiende la guerra, la soledad y la angustia crecen. Another week is past. Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see. Canciones populares dan lugar a sufrimientos colectivos. Los soldados de ambos frentes, en ambos lados, tratan de recordar imágenes que les den fuerza para continuar. Saturday night is the loneliest night of the week. Agosto 25 de 1944. Los aliados avanzan, entrando en París a menos de 3 meses del día D. ¿Arde París?, pregunta Hitler a sus generales. Pero sus órdenes de quemar por completo la ciudad luz antes que retroceder son ignoradas. Arde solo con la alegría de la liberación. Agosto 26, el día siguiente, el general Charles de Gaulle conduce a la Francia libre por los Campos Elíseos. Ernest Hemingway, el novelista y corresponsal de guerra, es de los primeros norteamericanos en París. Característicamente se lanza a liberar el bar del Hotel Ritz. La Gran Cruzada de Eisenhower ha hecho huir a los alemanes. Sus éxitos incitan a algunos oficiales alemanes a deshacerse de Hitler. El 20 de julio de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg, un héroe del Frente Oriental y del norte de África, falla un atentado al Führer cuando una bomba que pone junto a Hitler es movida sin querer, segundos antes de explotar. Hitler tiene constantes ataques de furia. Algunos generales se mofan de su histeria. Todos temen a sus rápidos cambios de humor. No está dispuesto a aceptar la realidad de que Alemania no puede ganar la guerra. Por el contrario, pide a todo ciudadano alemán que se una a él en el final, aunque ese final signifique la total destrucción del Tercer Reich, que alguna vez proclamó duraría 1000 años. Con las ráfagas de bombardeos sobre Alemania, no es factible que su Tercer Reich dure otros 1000 días. Los aviones aliados causan graves daños en las ciudades alemanas, pero aún así Hitler incita a sus tropas a seguir peleando. Un piloto estadounidense escribe a su casa: No puede durar mucho más. Parece que estaré en casa para Navidad, como dice la canción. También en el Pacífico hay optimismo al abrirse camino las fuerzas estadounidenses hacia las Filipinas. Victorias en el Mar Coral, en Midway y Guadalcanal los llevan a aterrizar en el Golfo de Leyte. En octubre de 1944, una de las peores derrotas de la guerra se revierte, cuando MacArthur de nuevo pone un pie en tierra filipina. He regresado, dice a los isleños. Que el indomable espíritu de Batán y Corregidor nos guíen.
MacArthur y Eisenhower saben, sin embargo, que aún falta mucho para que termine. La furia de Hitler es implacable. En 1944, el cohete V2 reemplaza al V1. La V es de venganza. Una nueva era de guerra tecnológica comienza. Los cohetes V2, dos autodirigibles, transportan 1 tonelada de explosivos y viajan a 4.500 kilómetros por hora. Después de una ráfaga de cohetes V2 sobre la población civil de Londres, el tercer ejército de Patton avanza hacia la frontera belga. A principios del invierno de 1944, las tropas de Patton se abren camino hacia los bosques de Ardennes, un campo de batalla que se hizo famoso durante la Primera Guerra Mundial. Uno jamás se acostumbrará al combate. Lo que pasa es que uno llega hasta el límite y empieza a preguntarse cuánto tiempo me quedará. Y empiezas a pensar que no la librarás. Empiezas a pensar que el hecho de que no te hieran no será por siempre. Siento que se me han acabado las oportunidades y lo odio. No quiero que me maten. Navidad de 1944. La contraofensiva de Hitler en Ardennes divide a los ejércitos aliados. Esto quita a los aliados de sus líneas de abastecimiento. Es una de las batallas más costosas de la guerra. La canción no dice la verdad. Los muchachos no estarán en casa para Navidad. Victoria. Enero de 1945. Los aliados avanzan en la batalla de Bulge y Estados Unidos vuelve a estar de buen humor. La música de Glenn Miller, que muere el mes anterior en un accidente del vuelo que lo llevaba a entretener a las tropas, prepara el escenario para el gran empuje final en Europa. Las tropas estadounidenses no pueden evitar escribir "Kilroy estuvo aquí", en los muros del refugio de Berlín de Hitler. Barras y Estrellas, el periódico del soldado, permite a las tropas enterarse de que los tres grandes se reúnen en Yalta para discutir el fin de la guerra. Del 4 al 11 de febrero, Winston Churchill se reúne con el presidente Franklin Roosevelt y el mandatario ruso Joseph Stalin. Declaran sus intenciones de destruir el militarismo de Alemania para que nunca más moleste al mundo. También acuerdan dividir Alemania en zonas de ocupación separadas. Churchill le advierte a Stalin que después de la guerra los países elegirán su propia forma de gobierno. Él y Roosevelt acuerdan que no se impondrá ninguna ideología en países pequeños. Roosevelt está enfermo. Sin embargo, nada opaca su optimismo. Una popular canción de 1945 incita a la gente a acentuar lo positivo y a eliminar lo negativo. Pero no es sencillo. El fin está cerca, pero ahora el mundo se da cuenta de lo que le costará llegar a eso. Muchos más morirán, muchos corazones se romperán. Los tristes blues de Billie Holiday los expresa para algunos. Otros escapan al cine a llorar por un joven, una chica y una perra llamada Lassie. También se derraman lágrimas por la mermada salud de un líder. Quiero ofrecer disculpas por esta inusual postura de estar sentado durante la presentación que tengo que hacer. Se darán cuenta que es más fácil para mí no tener que cargar con 5 kilos de acero en la parte inferior de mis piernas. Y porque acabo de completar un viaje de 21.000 kilómetros. Poco después de su discurso sobre Yalta al Congreso, Roosevelt va de vacaciones a la pequeña Casa Blanca en Warm Springs, Georgia, al centro de rehabilitación de polio para niños que él creó. Muere aquí el 12 de abril de 1945. La muerte del presidente de 63 años llega casi al momento del triunfo. El fin de la guerra se vislumbra.
El senador Robert Taft llama a Roosevelt un héroe de esa guerra, diciendo que literalmente se extenuó hasta la muerte. El nuevo presidente de Estados Unidos es Harry Truman, de 60 años. Tiene poco tiempo para aprender mucho. En 1945, todos aprendimos mucho. Con la liberación de los campos de concentración alemanes, la magnitud de los crímenes nazis contra la humanidad se conocen ampliamente. Eisenhower, viendo a las víctimas en los campos, dice que quiere que todos los norteamericanos que no sepan por lo que se está peleando, los vean. Entonces sabrán, dice, contra lo que peleamos. En febrero, Montgomery llega al Rin. Más tarde, rusos y estadounidenses se reúnen en el Elba. Nuremberg y Múnich caen. El 16 de abril de 1945, 4 días antes del cumpleaños 56 de Hitler, el ejército ruso está en las afueras de Berlín. Todavía en Berlín continúan peleando viejos y jóvenes y algunas tropas restantes. Trece días más tarde, el 29 de abril, Hitler se casa con su amante Eva Braun. Al día siguiente, en su refugio de Berlín, se suicidan. El Tercer Reich de 1000 años de Hitler queda en ruinas. En una semana, la guerra en Europa termina. En Londres, Winston Churchill ostenta su B de la victoria. Todavía falta terminar la guerra en el Pacífico. Frente al final, el emperador Hirohito y el general Tojo son tan tenaces como Hitler, exigiendo la muerte de sus hombres en lugar de su rendición. Los japoneses introducen una nueva arma, el kamikaze. Empezando en octubre de 1944, llevan aviones con casi 2.500 kilos de explosivos a misiones suicidas. Los estrellan contra los barcos de los aliados, hundiéndoles 40. 2.500 pilotos japoneses vuelan en esas misiones, dispuestos a morir como bombas humanas. 5.000 más están en entrenamiento. La guerra da un giro macabro. Por un lado, soldados que pelean para vivir. Por el otro, soldados que quieren morir. Dos islas del Pacífico, Iwo Jima y Okinawa, se unen inevitablemente a la muerte. Iwo tiene solo 8 kilómetros de largo. Okinawa está a solo 320 kilómetros de Japón. Asegurarlas cuesta 14.000 vidas estadounidenses. Los japoneses pierden 100.000. En Iwo Jima, la imagen de los soldados levantando la bandera en el monte Suribachi se convierte en el momento icónico de la guerra. En julio, ante el telón de la guerra del Pacífico, los líderes aliados se reúnen en Potsdam. Truman, alentado por la exitosa prueba de una bomba atómica en Nuevo México, exige la incondicional rendición de Japón. Lo que empezó en 1941 con el proyecto Manhattan y la división del átomo de Enrico Fermi está a punto de llegar a su clímax.
Agosto 6, 1945. A bordo de su avión, el Enola Gay, la bomba atómica de 5.000 kilos llamada Pequeñín inicia su temible viaje. A 30.000 metros sobre Hiroshima, la era atómica empieza. En Hiroshima mueren 100.000. Otros 70.000 mueren 3 días más tarde cuando una segunda bomba se lanza sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Los consejeros de Truman, sin embargo, estiman que se han salvado entre 10 y 20.000 vidas dejando caer la bomba, apresurando el final de la guerra. 50 millones de personas murieron en la guerra. Los japoneses finalmente se rinden el 14 de agosto. En la ciudad de Nueva York, en Times Square, la escena es histórica. Era la locura. El infierno se había desatado. Todas las chicas de la ciudad estaban ahí y todas y cada una me besaban. Regresamos a Celebrando el Siglo. La Segunda Guerra Mundial, llegando a mediados de siglo, es tal vez el evento con mayores consecuencias. Como el escritor James Jones dice, todo parte de durante, antes o después. En consecuencia, hay destrucción global sin precedentes y un colapsamiento casi completo de la infraestructura del mundo. Hay cientos de millones de indigentes, gente muerta de hambre. Muchos se preguntan si el alegre Harry Truman podrá con el reto de llevar estabilidad al mundo de la posguerra. Está determinado, dice, a traer paz al mundo durante al menos 90 años. En 1945, delegados de 50 naciones se reúnen en San Francisco para crear las Naciones Unidas. Esta nueva organización internacional es wilsoniana en concepto, para reconstruir las ideas que surgieron después de la Primera Guerra Mundial. El presidente Truman continúa con la visión de Roosevelt de darle a la humanidad otra oportunidad. En ningún momento de la historia ha habido una conferencia más importante o una reunión más necesaria que esta en San Francisco. A pesar de las Naciones Unidas, los aliados de la guerra caen en un inevitable conflicto. La coexistencia entre democracias capitalistas y el comunismo no se da. Stalin argumenta que no es posible un orden internacional pacífico. Con los soviéticos construyendo su propia bomba atómica, se apodera del mundo una guerra fría. Si no queremos morir juntos en la guerra, debemos aprender a vivir juntos en paz. El deseo de Truman de restaurar la paz y la salud en un mundo destruido por la guerra se convierte en la meta más importante para la segunda mitad del siglo XX. Holanda en 5. Noruega se rinde después de 63 días. El Blitzkrieg, ataque relámpago de extraordinaria ferocidad, da una victoria tras otra. El furioso ataque nazi hace que los ejércitos británicos y de los aliados retrocedan hacia el mar, en Dunkirk.
Todo, según parece, está perdido. Luego viene la Operación Dínamo. Desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio, todo barco disponible en Inglaterra cruza el canal intentando rescatar a los ejércitos atrapados. Enfrentando los bombardeos nazis, llegan en botes de motor, remolcadores, barcos de rueda de paletas, ferries y yates. Una marina de ciudadanos a la que Winston Churchill llama la Armada Mosquito. Le roban a Hitler lo que pudo haber sido su victoria más grande. Los ejércitos aliados sobreviven. Regresarán a pelear otro día. Esta exitosa evacuación de 340.000 agotadas tropas que quedaron acorraladas en las playas al sur de la frontera belga, la llama Winston Churchill un milagro de liberación. Y sin duda que es uno de sus logros militares más grandes. Pero en medio de la euforia del escape, Churchill les hace ver que las guerras no se ganan por evacuación. Convoca a los británicos a pelear en las playas y a Hammer empiezan su invasión de Europa Occidental. En Inglaterra, Winston Churchill se convierte en primer ministro, comprometiendo su sangre, esfuerzos, lágrimas y sudor a pelear contra el líder nazi. Aún no podemos saber cómo terminar con esto, ni cuándo terminará. Pero nada es más seguro que cada rastro de los pasos de Hitler, cada mancha de sus infectados y corrosivos dedos, será absorbida y limpiada, y si es necesario, borrada de la faz de la tierra. Reuniendo a Estados Unidos contra la amenaza nazi, el presidente Franklin Roosevelt permanece optimista. Que el año de 1940 quede marcado para nuestros hijos como otro período en que la democracia justificó su existencia como el mejor instrumento de gobierno que ha diseñado la humanidad. Hitler, más popular que nunca en Alemania, tiene otras ideas. Le dice al pueblo alemán que el mundo judío capitalista no sobrevivirá al siglo XX. El 10 de mayo de 1940, Hitler invade Holanda y Bélgica. Dinamarca y Noruega ya están sitiadas. Dinamarca cae en un día. Los excesos y horrores de Adolfo Hitler han sido tema de más de medio siglo. Ningún relato de esos oscuros días, sin embargo, es más conmovedor que el de una joven judía de Ámsterdam. Jamás estuvo frente al hombre que pensaba que su rostro era un Untermenschen, subhumano, pero las experiencias que registró en su diario mientras se ocultaba de los nazis tocaron más tarde el alma de millones en todo el mundo. Anna Frank y su familia fueron sacadas de un ático en Ámsterdam en 1944 y enviadas como millones de judíos, gitanos, homosexuales y disidentes políticos a campos de concentración. Más de 11 millones de personas murieron en cámaras de gas y hornos de campos como Auschwitz, Treblinka y Bergen-Belsen. Veo que el mundo se convierte en una selva. Escucho los truenos que se acercan. Puedo sentir el sufrimiento, pero pienso que todo saldrá bien y que esta crueldad terminará. Anna Frank y su hermana Margot murieron en el campo de concentración de Bergen-Belsen antes de que los británicos liberaran el campo. Anna tenía solo 15 años. Su diario, uno de los clásicos espirituales del siglo XX, es más que solo un relato de su adolescencia que vivió ocultándose, más que una crónica de los tiempos oscuros de la humanidad. Su historia es un testamento de la resistencia humana, de la habilidad de la raza humana, de perseverar. Su dulce concepto de que a pesar de todo pensaba que las personas eran, en el fondo, de buen corazón, fue de lo poco bueno de la guerra de Hitler contra la humanidad. No hay mucho que celebrar en los oscuros años de la Segunda Guerra. Después de todo, Anna Frank y millones murieron en campos de concentración, pero su voz, en su diario, inocente y clara, habla de lo mejor de nosotros. Ella y su indomable espíritu son una causa para contemplar y celebrar. Celebrando el siglo. 1940-1945.
cuando se encienden de nuevo las luces en todo el mundo. El arsenal de la democracia. Las capitales de Europa se oscurecen en 1940 cuando los ejércitos de Hitler más rendirse. Los belgas, sin embargo, se rinden. Y el 14 de junio de 1940, París cae. Hitler disfruta personalmente de su victoria. La celebra regresando a Francia a repudiar la rendición alemana de la Primera Guerra Mundial. La vergüenza que tenía en su mente de esa derrota ahora se borra. Vuelve su atención a la conquista de Inglaterra. Hitler planea apoderarse de Inglaterra, primero por aire, luego por tierra. Dice a sus generales que Inglaterra será conquistada para el 15 de agosto. Empieza en julio, pero no termina en agosto. De hecho, no habrá ninguna invasión. En la batalla de Inglaterra, librada en los cielos sobre los verdes campos e históricas ciudades de Inglaterra, es la Real Fuerza Aérea la primera en establecer que la jactancia de invencibilidad de Hitler es un mito. 200 batallas se libran. La Real Fuerza Aérea gana la mayoría. Dice Churchill, le han debido tantos a tan pocos.